Hola, queridos niños y niñas. Hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a nuestro proyecto mensual número 2 con la semana 1. Recordemos que ahora estamos trabajando por medio de proyectos que duran 4 semanas. Es súper importante que este proyecto lo hagan impecable, ya que también será parte de nuestro examen quimestral. Bien, en esta semana 1 vamos a trabajar las asignaturas de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Educación Física, Inglés y Educación Cultural y Artística. Recordemos que estamos en tercer año de Educación General Básica. El tema de la semana es diversidad aquí y allá. Bien, vamos a realizar la actividad número 1. La actividad número 1 que es diversidad. Bien, aquí hay unas preguntas que nos plantea la guía. Primero, ¿has escuchado la palabra diversidad? Y la otra, ¿sabes qué significa? Si sabes la respuesta, ahora sí te invito a que leas el siguiente cuento. ¿Ya? Aquí tenemos, en este caso, un cuento que trata acerca de una familia de 4 integrantes que les gusta ser observadores. Bien, luego de que tú leas el cuento y lo analices, ahora sí es momento de realizar en tu cuaderno de actividades. Primero, ¿notaste que este cuento no tiene título? Es cierto. Aquí en el canal Profesor de la Vida te damos alguna idea de cómo puedes escribir los títulos. Recordemos que se trata este cuento acerca de la familia. Entonces yo le escribí el tema Explorando en Familia. Tú eres libre de determinar otro nombre para que tú lo escribas. Bien. Luego tienes que buscar en un diccionario las palabras que están en negrita. Como puedes observar aquí en el cuento, tienes 3 palabras en negrita: diversidad, variedad y diferente. Tienes que buscar el significado y escribir una oración. Aquí te pongo un ejemplo para que lo logres desarrollar. Por ejemplo, la palabra diversidad. Escribimos primero el significado. Diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. Este es el concepto de diversidad. Ahora tienes que escribir una oración usando la palabra diversidad. Por ejemplo, en mi país existe una gran diversidad de orquídeas. Mismo proceso tienes que hacerlo para las otras palabras. Buscas el significado, como te acabé de enseñar, y escribes una oración. Bien, ahora que ya has realizado toda esta actividad, ahora sí puedes entender qué es diversidad. Diversidad es lo mismo que variedad o diferencia. Bien, son palabras sinónimas. Es algo que está en todas partes. Las personas somos diferentes, como todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Ahora que ya comprendiste el significado de esta bella palabra, ahora es momento de realizar la actividad número 2, que es los ciclos de vida diferentes. Bien, para entender esta actividad, nosotros tenemos que observar las imágenes del ciclo de vida del ser humano, de plantas y animales. Y a continuación, responder las siguientes preguntas. Observemos las distintas imágenes que nos presenta la guía. Aquí tenemos el ser humano, como puede observar, primero nace, luego crece, se reproduce y por último muere. Miremos las plantitas, primero nacen en una semilla, crecen, luego se reproducen, dan frutos y por último mueren. Miremos a los animalitos, caso una gallina, primero nace, luego crece, luego se reproduce y por último muere. Ahora sí, la pregunta es, ¿en qué se parece cada ciclo de vida? Pudiste observar las imágenes. Entonces, lo que se parece en ellos es que todos nacen, todos crecen, todos se reproducen y por último todos mueren. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se diferencia cada ciclo? Como puedes observar aquí en la imagen, la única diferencia que podemos ver al momento de nacer, por ejemplo, las personas nacemos dentro del vientre de nuestra madre, las plantas nacen en una semilla. Tú me dirás, profesor, ¿cómo es una semilla? Por ejemplo, tú te comes un rico y delicioso mango, te comes el fruto y después de comerte propiamente la carne de dicho producto, tenemos la semilla. Y esa semilla
que tú si la siembras en el suelo, después de un tiempo va a generar otro árbol de mango y el ciclo continúa. Y en este caso la gallina también es algo diferente porque se desarrollan por medio de huevos. Quiere decir, la gallina pone un huevito y después que pasa el tiempo, de ese huevito sale un pollito. Ahora, la otra pregunta. ¿Crees que todos los animales nacen de la misma forma? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Como te expliqué con el ejemplo, podemos observar que no todos los animales nacen igual. Porque, por ejemplo, algunos animales al momento de nacer, nacen, ponen sus crías vienen en un huevo, se desarrollan dentro de un huevo, y otras crías se desarrollan dentro del vientre materno. Bien, ahora sí, vamos a nosotros a comprender cómo es la palabra 100. La palabra 100 representa una centena o 10 grupos de 10, es decir, 10 decenas o lo mismo que 100 unidades. Como siempre, aquí en el canal del profesor de toda la vida, te vamos a explicar con ejemplos cómo tienes que realizarla. Bien, queridos niños y niñas, ahora sí nosotros vamos a ir comprendiendo cómo es el concepto de la decena y de la centena. Por ejemplo, estas son decenas, ¿sí? Ahora, cada decena vale 10. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 10, si tenemos 2, 20, 30, si tenemos 3, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 10 de estas decenas equivalen lo mismo que una centena. En este caso, esta centena valdría 100. ¿Ya? Ahora, estas centenas se cuentan de 100 en 100. Por ejemplo, aquí tenemos una, 100. Si tenemos dos centenas, 200. Con 3, 300. Con otra más, 400. 500, 600, 700, 800, 900. Bien, grafiquemos con un ejemplo cómo podríamos contar. Como pueden observar, aquí nosotros tenemos 4 centenas y tenemos 3 decenas. Ahora, vamos nosotros a ubicar qué número es. Recordemos que nosotros al momento de comenzar a contar tenemos que trabajar con el grupo posicional más alto. Entonces, ¿cuál tiene más? ¿Una centena o una decena? Ah, muy bien, queridos niños y niñas. Ustedes lo dijeron, una centena. Entonces tenemos que comenzar con la centena. Entonces tenemos una 100, 200, 300, 400. Las decenas se cuentan de 10 en 10. 410, 420 y 430. Si lo ven, queridos niños y niñas, es súper fácil. Ahora que ya saben cómo tienen que practicar, los invito a que sigan aprendiendo más en sus hogares. Bien, ahora continuando, con ayuda de un familiar, cuenta objetos pequeños que tenga dentro de tu casa. Por ejemplo, puede ser lentejas, botones, piedritas. Debes formar 9 grupos de 100 y colocarlas en fundas o cajas pequeñas. Ahora, para que tú comprendas cómo tienes que hacer las actividades de 100 en 100, tienes que ver el texto de matemática. La relación entre unidades, decenas y centenas. Ahora, como puedes observar aquí en la imagen, una decena representa lo mismo que 10 unidades. Ahora, aquí puedes ver con el material de base 10 cómo si tienes una centena, se lee, en este caso, 100. Si tienes dos centenas, se leen 100, 200, 3 centenas, en este caso se lee 300, 4 centenas 400, 5 centenas 500, 6 centenas 600, 7 centenas 700, 8 centenas 800 y 9 centenas 900. Bien, aquí tienes tú, en este caso, los números de 100 en 100 hasta el 900. Luego que tú realices y comprendes esta actividad, ahora es momento que empieces a visualizar cómo serían las centenas en una secuencia creciente y cómo serían las centenas de 100 en 100 en una secuencia decreciente. Por ejemplo, en una secuencia creciente comienzas del 100 y se le va aumentando 100 a cada secuencia. Por ejemplo, está 100, se aumenta 100, 200, se sigue aumentando 100 más, 300, se sigue aumentando 100 más, 400 y así hasta llegar al 900.
Luego, en las formas decrecientes, primero comienzas con 900, les quitas 100 y te queda 800. Si le quitas 100, le queda 700. Si le quitas 100 más 600 y así sucesivamente hasta que llegues al número 100. Ahora, en tu cuadernito tienes que hacer esta tabla y seguirla continuando. Por ejemplo, escribes el 100 en números y el 100 en letra. 200 en números y 200 en letra. 300 en números, entonces sigues escribiendo 300 en letra. Y así sigue sucesivamente con el 400, 500 hasta que llegues al 900. Bien. Luego de haber comprendido esta actividad, nos toca hacer la actividad número 3. Mi familia es mi fortaleza. Tienes que leer el siguiente poema sobre la familia, como puedes observar aquí en la guía. Bien, luego que tú lo lees, lo comprendes, ahora sí tienes que responder las siguientes preguntas. Primero, ¿crees que todas las familias son iguales? ¿Por qué? Tienes que reflexionar y pensar, a ver, todas las familias, imagínate en tu casita, alrededor, todas esas personas que viven en diferentes casas, ¿son iguales a tu familia? Sí, no, ¿y por qué? Bien, la otra, ¿cómo es tu familia? ¿Ya? Tu familia es una familia alegre, familia colaborativa, divertida, etcétera. ¿Cómo es? La otra, ¿cuántas personas integran tu familia? O sea, en tu hogar, en tu casita, ¿cuántas personas viven? ¿Ya? La otra, ¿cuáles son las actividades positivas que deben tener los miembros de tu familia? O sea, ¿qué cosas buenas tu familia siempre tiene que practicar? Por ejemplo, ser solidario, ser responsable, etcétera. A otra, la hora. ¿Qué actividades realizan en familia? O sea, cuando están todos reunidos ahí en tu hogar, ¿qué cosas realizan? Por ejemplo, usted responderá, cuando estamos todos reunidos, nos gusta contar chistes. Entonces, escribe que tu familia le gusta contar chistes cuando están reunidos. Ahora, si a tu familia, eh, cuando están reunidos, le gusta hacer jugar, entonces escribe todos los juegos que realiza tu familia cuando está reunido. Bien, ahora que ya has respondido todas esas actividades, es momento de que realice la actividad del picnic o comida al aire libre. Bien, para realizar la actividad del picnic o comida al aire libre, solo tienes que ubicarte en un sitio que puede ser el patio o dentro de tu casa, ver qué actividades van a realizar con tu familia, por ejemplo, algún tipo de juego, etcétera. También pueden elegir temas para conversar, ¿ya? Y es momento de que ahora decores el lugar donde van a hacer el picnic. Puedes usar manteles, cojines, todos los materiales que tú estimes convenientes. Recuerda, es súper importante que los materiales que vayas a usar los cojas con el permiso de tu padre, madre, padre o un adulto responsable. ¿Ya? Siempre es necesario pedirle permiso, no hacer las cosas de forma arbitraria, sino que pedirle, papi, mami, vamos a hacer esta actividad. ¿Sí me puede prestar estos cojines, almohadas, sábanas, etcétera? Bien, ahora sí, luego de haber realizado, en este caso, la actividad del picnic, recuerda que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Todas las sociedades se construyen en la familia. Luego tenemos que hacer la actividad número 4. Somos diferentes. Para hacer esta actividad, primero tienes que observar esta imagen, ¿sí? Luego de observar esta imagen, ahora tienes que contestar en tu cuaderno las siguientes preguntas. Pregunta, ¿qué es lo que observas en el gráfico? O sea, en esta imagen. ¿Qué observas? Podemos observar personas de diferentes culturas. Muy bien. La otra, ¿qué piensas de lo que ves? O sea, al momento de ver esa imagen, ¿tú qué piensas? En este caso, que nuestro país tiene mucha diversidad en su población. Y la última, ¿qué te causa curiosidad sobre lo que ves? ¿Ya? O sea, observa aquí esta imagen y ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué cosa te resulta, wow, algo increíble que te gustaría aprender? De acuerdo a lo que tú observes, escríbelo. Bien, luego tienes que leer esta información acerca de el Ecuador con su diversidad cultural. ¿Ya? En este caso,
una diversidad muy importante en nuestro país, que existen 18 pueblos indígenas y 14 nacionalidades. ¿Ya? También existen pueblos como los montubios, los afrodescendientes y pueblos en aislamiento voluntario como los tagaeris y taromenanes. Ahora ustedes miran, profesor, ¿qué significa eso de aislamiento voluntario? Significa que son pueblos que solo viven entre ellos, no son gente contactada. Por ejemplo, tú en tu casita, tú vas a un cine, tú vas a un parque, estás en contacto con las demás personas de tu cantón, de tu provincia, etc. En cambio, los pueblos Tagaere y Taromenane solo están en contacto entre ellos. Nadie más está en contacto con ellos. Por ejemplo, si tú quieres irlos a visitar, tú no puedes, porque son pueblos en aislamiento voluntario. Ninguna persona puede irlos a visitar. Y ellos, ya por su forma de ser, tampoco quieren conocer, en este caso, las ciudades, etc. Solo quieren vivir dentro de su comunidad. Es algo que hay que respetarlo de acuerdo a la cultura de ellos. Bien. Ahora, para comprender esta actividad necesitas analizar la página de estudios sociales. Necesitas analizar la página de estudios sociales en la página 112, identidad y orgullo de ser ecuatoriano y ecuatoriano, ¿ya? Para ello, en el Ecuador hay más de 10 etnias indígenas, ¿sí? Ahora ustedes me preguntarán, profesor, una pregunta, ¿qué es una etnia? Ya, una etnia es un grupo de personas que tienen su propio idioma, costumbres, manera de trabajar y de divertirse. ¿Ya? O sea, ellos mismos hablan su propio idioma. Por ejemplo, si nosotros hablamos el español, ellos hablan otro idioma, sus propias costumbres. Si a ellos les gusta vestirse así como que ven en la imagen de esta forma, así es su vestimenta, muy diferente a la nuestra. ¿Ya? Maneras de trabajar y de divertirse. Bien. Y dice, entre los principales grupos podemos mencionar a los otavaleños, me imagino haber escuchado, a los zaraguros, a los cañaris, a los quichuas. En la costa, por ejemplo, tenemos a los aguas, a los sáchilas y a los chachi. En el oriente, por ejemplo, tenemos a los shuar, a los guaranis, a los secoyas y a los quichuas amazónicos. Luego de que tú ya comprendas cómo es la diversidad cultural de nuestro país Ecuador, es momento que busques en revistas o periódicos imágenes que representan dicha diversidad. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, ¿qué imágenes tienes que recortar? Súper fácil, súper sencillo. Así, imágenes donde estén estas personas así vestidas, demostrando su riqueza cultural. Buscas imágenes parecidas a estas, las recortas y las pegas en una hoja. También puede ser, ellos realizan bailes o eventos culturales, eso también lo puedes pegar. Y por último, nosotros tenemos la actividad de inglés, que como siempre con nuestro querido amigo Jorge, te la vamos a explicar a continuación. Bien, queridos niños y niñas, vamos a comenzar a realizar las actividades de inglés. En esta actividad nosotros tenemos que mirar el vocabulario y luego encontrar estas palabras acerca de los miembros de la familia. Y como siempre, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar para una mejor comprensión del tema. Vocabulary: family, familia; grandparents, abuelos; mother, mamá; sister, hermana; brother, hermano. Bien, y luego de nosotros haber comprendido esa parte, ahora nosotros tenemos que escribir en las siguientes oraciones si estamos hablando de ella o él. Si es de hablar de ella, sería she, y si nos referimos a él, sería he. Bien, aquí nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la lectura de las oraciones. She's my mother, ella es mi mamá; she's my sister, ella es mi hermana; he's my brother, él es mi hermano; he's my father, y él es mi papá. Bien, esas son todas las actividades de esta semana por tercer año de educación general básica. Bien, queridos niños y niñas, son todas las actividades correspondientes a la semana 1 de nuestro proyecto mensual número 2. Así que solo les falta hacer una última tarea y la más importante, suscribirse para que la próxima semana vean cómo tienen que realizar la semana número 2 e ir construyendo poco a poco nuestro proyecto mensual. Así que ahora que ya saben cómo realizar las actividades, manos a la obra.